Bienvenidos a Tiempos Gitanos, un programa para la profundización en la historia y cultura propiamente gitana. En el programa de hoy vamos a continuar donde lo dejamos, para seguir profundizando en esos siglos XVIII, XIX y XX, donde la cuestión de los gitanos siguió tan presente y donde tantas cosas todavía quedan por dilucidar. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Carlos IV, quien gobernó entre 1788 y 1808, es el más claro ejemplo de la política continuista que se llevó a cabo. En la pragmática de 1783 ratificó lo expuesto por su padre Carlos III, si bien, como indicó el historiador francés Leblon, Carlos IV insistió en el hecho de que no solo tenían que ir a por los gitanos, sino a por toda clase de delincuentes que, como ellos, incumplieran la normativa. De una forma u otra, esto formulaba un nuevo espacio en que los gitanos dejaban de ser la cabeza de turco por excelencia, al menos solamente en la teoría. Aunque quisiéramos, no podríamos centrarnos hoy aquí en desentrañar todos los ejemplos legislativos emanados de los diferentes monarcas que sucedieron a Carlos IV. No obstante, dando un salto por encima del absolutismo, donde se volvieron a cometer fallos que rememoraban el pasado, podemos llegar hacia el liberalismo, que se encarna de la mejor manera posible con Isabel II. Con ella, el Estado liberal de derecho difuminó la palabra gitano dentro de la legislación para establecer una nueva constante durante el periodo en que gobernó, entre 1833 y 1868. Esta nueva constante era la de vago, situando ahora al gitano por debajo y no por encima de este último concepto. No obstante, antes de profundizar en ello, es menester recordar que para 1843 se creó la Guardia Civil, que sería el nuevo cuerpo encargado de vigilar y controlar al pueblo gitano en sustitución de corregidores e intendentes y que adquiriría su cenit en el siglo XX. La Ley de Vagos de 1845 constituyó el más obvio precedente de la Ley de Vagos y Maleantes, que nació durante la Segunda República. En esta Ley de Vagos de 1845, el peor de los temores se hallaba en una posible confluencia entre los llamados vagos y la nueva clase proletaria, disponiendo para ello una reiterada insistencia en hacer cumplir las leyes, no tanto con el fin de reprimir, sino de persuadir. En este punto, es difícil distinguir al gitano del vago y al vago del trabajador cansado de su situación en la fábrica. Esto nos lleva a la Real Orden, que se publicó 2 años después, en 1847, y que obliga a todos los gitanos a llevar unido a su pasaporte sus papeles personales y un documento con la relación expresiva del número y señas de las caballerías de su tráfico, como indica Alejandro Martínez Dier. Todo ello debidamente reglado por supuesto según las autoridades. Por ello, a pesar de que la palabra gitano se diluyese en el cuerpo teórico legislativo, todavía existía una clara persecución a este grupo, atribuyéndosele además una presunción de culpabilidad, ya que tenían que demostrar que actuaban conforme a la ley constantemente. Todo ello quedó recogido en el Código Penal de 1850, aplicado hasta 1868, cuando se definió el término vago en un sentido que nos devolvía a cualquiera de las pragmáticas y órdenes emitidas en los siglos pasados. No tener profesión o medio de subsistencia, a pesar de sí tener domicilio fijo, eran todavía motivo para ser arrestados y puestos bajo vigilancia, sino en el peor de los casos, condenados a prisión. A esto se le sumaba la mendicidad o el traslado habitual, entre otras prácticas a las que los gitanos se veían arrastrados para subsistir. En el Código Penal de 1870, la vagancia pasa a ser un agravante, aunque esto no exime a los vagos de poder llevar a agravar demasiado una situación, incidiendo entonces en un delito. Así las cosas, esta situación siguió presente hasta 1878, pues citando las palabras de Juan Antonio Escudero, hay que admitir que ni la Revolución de 1868
Ni la monarquía de Amadeo, ni la República de 1873 habían mudado en lo sustancial la estructura socioeconómica de la vieja España isabelina. Dejando a Isabel II atrás, iniciamos el reinado de Alfonso XII, que se extendió entre 1874 y 1885. Si con el inicio de la dinastía Borbón observábamos que se dio un punto de inflexión en lo referido a la mayor racionalización de la problemática gitana, es con la restauración borbónica de Alfonso XII cuando nuevamente, si se permite la expresión, acontecemos al cruce de otro puente legislativo. Esto es, se había conseguido formular toda una estructura que perseguía y corregía a los vagos, entre los que, repetimos nuevamente, había también gitanos. Si bien la matriz o árbol causal de problemas había variado sustancialmente y ahora la prioridad no residía en acabar con todos los vagos, algo que se entendía como casi imposible, sino más bien en intentar solucionar aquello que estaba al alcance de las manos administrativas. En este sentido, Alfonso XII saca adelante la Real Orden de 1878, por la que se buscaba arreglar una de las grandes actividades en que se ocupaban los gitanos, y que tantos problemas les habían traído por nuestra reconocida. Hablamos del mercado de caballerías. Ahora se debía de tener también los documentos que autorizasen a la posesión de animales, pero esto ya era extensible a gitanos y a no gitanos. Tras Alfonso XII, se abre paso al reinado de Alfonso XIII, entre 1886 y 1931. Durante el mandato de este último, se estableció nuevamente una continuidad que desembocó en el reglamento de 1905, el último que recoge disposiciones concretas hacia las personas de etnia gitana. En último término, se regularon algunas cuestiones en lo referido al tipo de reses y a su posesión, pero siguió siendo una medida que afectaba a todo tipo de personas que manejaran cabezas de ganado caballar. Dada esta situación, ya no parecía lógico seguir diferenciando entre gitanos y el resto de personas que se dedicasen a dichos oficios. Esto es lo que nos lleva a pensar, como veremos, que en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 no aparezcan comentarios expresamente dirigidos hacia los gitanos, como desentrañaremos en el próximo programa. Para concluir este primer apartado de la edad contemporánea, hemos de decir que todo lo expuesto ha de ser entendido en un plano teórico, como se exponía al principio, ya que en la práctica la discriminación siguió presente, como podemos corroborar en numerosos casos. Asimismo, la presunción de culpabilidad hacia los gitanos se mantendría firme y les acompañaría todavía durante un largo tiempo. Con esto que estás comentando, Óscar, surge la cuestión de si el propio pueblo gitano tiene identidad propia, es consciente de esa identidad propia. No digo en tanto que por oposición al payo, por las leyes hechas contra ellos a lo largo de la Edad Moderna, sino ellos mismos son conscientes de esta identidad, y en el caso de que así fuera, que no lo sé, espero que Rafael tenga ya una tesis sobre ello, en el caso de que así fuera, deciden no perder esa identidad cultural en favor del marxismo, es decir, se oponen a abrazar un movimiento político porque ven que ese movimiento político puede hacer peligrar su identidad cultural. Muy difíciles por el tremendo vacío historiográfico en torno a todo este tema. Hombre, si me permitís la intervención, son hipótesis de una tesis doctoral magnífica, ¿eh? Pero sí quiero, claro, depende de la fortaleza de la identidad, claro. Exacto. También deberíamos preguntarnos si asumir una identidad necesariamente implica abandonar otra. Yo creo que los individuos en muchas ocasiones somos pluridentitarios y convivimos con diferentes identidades sin que eso necesariamente suponga una exclusión. Es decir, yo me puedo sentir de izquierdas, feminista, que vota tal partido y de tal equipo de fútbol, por poneros un ejemplo, ¿no? Y además muy identificado con mi población y mi región, y que eso no me y convivir con ello con total sin que eso me ocasione conflictos internos o que unas identidades, mientras no se supongan una fractura grave. Entonces yo creo que los individuos podemos ser multi o pluridentitarios. Lo que habría que ver es si la asimilación de la identidad obrera supone o podría ser entendida como una renuncia a la identidad gitana en el caso de que existiese, como tú bien planteas, y yo no puedo responder, existiese ese nosotros gitano, no como identidad definida con rasgos culturales, sino como identidad política.
¿verdad? Eso primero habría que responder esto, ¿no? Yo lo sacaba a colación precisamente de esa ruptura de la Segunda Internacional, en el que parece ser que la identidad nacional pudo y socavó totalmente a esa identidad proletaria. Sí, pero se pudo y se socava en ese momento porque las naciones entran en una guerra fratricida. En el periodo previo y posterior en el que las naciones no están implicadas en la guerra fratricida, parece que los obreros o obreristas que la identidad proletaria tienen una identidad proletaria y parecía que convivían con esa identidad nacional. Claro, eso deriva luego en un choque cuando las naciones se enfrentan. Bueno, se ponen sobre la mesa, desde luego, cuestiones muy interesantes por las alusiones que se han hecho a mi persona y por ponerlo en conocimiento de todos los oyentes cuando escuchen el programa. Yo estoy dedicando mi tesis de grado precisamente a la construcción étnica y de la identidad gitana a través de un estado de la cuestión y una revisión de todo lo que se ha hecho hasta la fecha, porque precisamente los historiadores han tratado muy poco el tema y hay un conocimiento formulado desde la sociología y la antropología precisamente en Gatso, es decir, desde la comunidad paya. Entonces, sí, hay que empezar precisamente, y yo lo concebí así antes de meterme en otro tema, que hay que decir qué identidad es. Estaría yo muy de acuerdo con Óscar en esa pluridentidad, ¿no? Por traerlo a la fórmula política, bueno, ahí tenemos el ejemplo de la Asociación de Gitanos Marxistas que surge este primer año y de la cual yo soy presidente. Precisamente hacemos esa reivindicación, ¿no?, del marxismo como cosmovisión que no yuxtapone excluyendo las diferentes identidades, sino que las amalgama en torno a una cosmovisión que entendemos emancipadora. Entonces, bueno, sí, desde luego habría que... No, se me ocurría, que estaba dándole vueltas a vuestra reflexión sobre la identidad y he pensado en, bueno, me ha venido a la cabeza una idea que antes comentaba, porque en la identidad, bueno, que puede dar una pista en ese proceso de búsqueda, de construcción de identidad gitana. La identidad a veces puede también estar construida por el otro. Y es decir, no sé si la comunidad gitana tenía formada o formulada una identidad política o cultural, pero sí parece que el otro, la comunidad no gitana o la comunidad paya, como si la queremos denominar así, sí parece que percibe a la comunidad gitana como algo diferente. Y en esto se recordaba que yo cuando hice mi tesis doctoral, una de mis fuentes de documentación fundamental para entender el conflicto en el mundo rural, un conflicto que no siempre se ha articulado a través del movimiento obrero. El conflicto se expresa de formas muy diversas. El movimiento obrero es una forma a través de la que se canaliza el conflicto, pero el conflicto es complejo y se expresa de diversas maneras. Yo trabajé con sentencias judiciales. Con sentencias judiciales que fundamentalmente juzgaban y encausaban delitos contra la propiedad, contra las personas y contra el orden público. Las fuentes judiciales, es decir, las sentencias judiciales, son una fuente histórica, yo creo que muy rica, muy poco estudiada también. La verdad es que se ha estudiado hasta ahora más los archivos de los movimientos obreros, de las casas del pueblo, para entender el conflicto social, que las fuentes de la justicia, y ofrecen una gran información porque no solo describen la causa por la que se está juzgando a un procesado, sino que hacen un retrato sociológico del causado, el procesado. Es decir, cuando van a juzgar la responsabilidad individual de una persona ante la justicia por una acción que se considera delito, la sentencia empieza, el secretario judicial o el escribiente empieza redactando la sentencia describiendo el perfil sociológico del encausado. De dónde es natural, de dónde es vecino, si es hombre y mujer, la edad que tiene, si está casado, si está soltero, la profesión. Y en varias ocasiones, no podría decir en todas, pero sí en varias ocasiones, porque sin ninguna otra connotación yo no lo podría detectarlo, pero sí en varias ocasiones me sorprendió ver cómo, no puedo decir que fuese una práctica sistemática o habitual de la administración de justicia, porque no lo puedo afirmar,
pero sí en varias ocasiones me encontré con que cuando se hacía esa descripción sociológica del procesado, entre paréntesis, algunos escribanos ponían etnia gitana. Estoy hablando de sentencias judiciales de finales del siglo XIX y principios del XX. Por tanto, vuelvo a la idea de que no sé si ellos estaban dotados de esa identidad política o cultural, pero el otro, el que no se siente que forma parte de esa comunidad, sí la está construyendo desde fuera. Y eso también es una identidad. Sí, no, desde luego tienes toda la razón, porque es así, ¿no? Y si cogemos a los autores decoloniales y demás, vemos ese discurso de la otredad, de la alteridad, y efectivamente sí. El gitano, de hecho, el gran problema que existe es que se construye y asimila una identidad que es construida desde fuera. Acaba por asimilarla en ese conflicto y choque sociológico que se da desde 1425 en España. Entonces sí, ese es el gran problema que hay. Podemos hablar de cuestión gitana. ¿Cómo tenemos que hablar de cuestión gitana, no? Porque no sabemos cómo tenemos que tratarlo como identidad, si nos estamos refiriendo a una identidad construida, no construida o cómo, ¿no? En ese sentido son cuestiones a reflexionar y a sacar adelante. Hombre, yo creo que sí se puede hablar de cuestión gitana porque hay políticas públicas sobre los gitanos desde la época moderna, sin lugar a dudas, y además bastante beligerantes en algunas ocasiones contra la cuestión gitana. A mí lo que me interesaría, llevando otra vez el asunto a mi terreno o al conflicto entre el siglo XIX y principios del XX, incorporando la cuestión gitana, la cuestión de la identidad gitana, esto me sorprendía cuando decía que veía entre paréntesis etnia gitana, no solo por la construcción de la alteridad, del otro, la identidad, sino me preguntaba, aunque no he podido responderlo, porque para ello tendría que hacer un análisis o un estudio más sistemático sobre ello y tendría que también documentarme en otras fuentes, me preguntaba qué relevancia para un juez o para un fiscal debía tener o podía tener esa información. ¿Por qué el escribiente de un juzgado, de una audiencia, necesitaba poner entre paréntesis que era de etnia gitana? Esto está construyendo, sí, la alteridad, el otro, pero también a lo mejor nos puede estar dando pistas de políticas de exclusión, de políticas de estigmatización. El hecho de que apuntasen en la causa etnia gitana estaba de alguna forma condicionando el proceso judicial. Es lo que me pregunto. ¿Podemos, a través de esto que parece casi inocente, poner entre paréntesis etnia gitana, nos puede revelar que hay connotaciones políticas, connotaciones de prejuicios, prejuicios que se están transformando en políticas de exclusión o políticas de punición? Sí. Claro, o a lo mejor esa cuestión a la que tú aludes, el escribir entre paréntesis etnia gitana, no es sino la plasmación de aquel escribiente de todos esos prejuicios de la propia sociedad. A lo mejor en esa cuestión él le parece algo significativo relatar que es gitano. Yo creo que sí, que de hecho, tiene. estableciendo la línea recta entre esto, la sociología y la historia, también tendremos a periodistas tratando la cuestión. A día de hoy sigue pasando, cómo se enfatiza la posición de es de etnia gitana para ratificar o justificar a ojos del que lo lee que por eso ha cometido ese delito. Con una palabra de explicar todo. Entonces tendríamos que verlo en los dos sentidos, ¿no? Mirarlo en los dos sentidos y desde luego ver si es una ratificación y legitimación de posturas ya adoptadas, etcétera, ¿no? Desde luego es una cuestión muy interesante y lo que tenemos que pensar también es que a la espera de que podamos responderlas, el gitano era un elemento, como cualquier otro, que estaba en la ciudad, en el campo, con más presencia, por supuesto, en el campo, y que participaba, tenemos que pensar, ineludiblemente, de los conflictos y de la vida cotidiana que allí se desarrollaba. Ahora bien, recuperando el tema de la violencia, etc., podemos ir a autores como James Scott, que habla del arte de la resistencia. Un arte que, como decimos, se puede extender también a los gitanos, pero por llevarlo a ese campo que tú conoces más y que nosotros tenemos conocimientos más laxos, ¿se entendía y se criminalizaba la violencia o se puede entender como violencia prerevolucionaria? ¿O deberíamos, como digo, criminalizarla porque no tenía un contexto legitimador precisamente por ser una revolución? Desde luego el Estado o la administración del Estado
y sus políticas criminalizaban determinadas prácticas, convirtiendo en delitos, tipificando como delitos determinadas prácticas que en épocas anteriores podían haber sido consentidas y que la nueva administración política, liberal, va a empezar a prohibir y a penar, ¿verdad? Las armas de los débiles o las formas cotidianas de resistencia campesina que decía Scott. Para que los oyentes lo entiendan mejor, cuando Scott hablaba de estas formas cotidianas de resistencia campesina o de las armas de los débiles, se refería a estas pequeñas formas que tenían los campesinos de mostrar su descontento, su malestar social con el orden social de la comunidad a través de la fractura de la propiedad privada, del orden público, por ejemplo, pequeños delitos, pequeñas sustracciones, pequeños hurtos, pequeños robos, caza furtiva, pastoreo abusivo, en aquellos campos que habían sido en un pasado comunales o bienes de propios, es decir, donde la utilización, el acudir a esos lugares para obtener recursos era permitido, y con los procesos de reforma liberal se privatizan y por tanto se convierten en delitos. Los campesinos están llevando a cabo las mismas prácticas que llevaban hace unas generaciones sus antepasados. Lo que ocurre es que antes eran prácticas toleradas o permitidas y ahora se convierten en delitos. Lo mismo pasaría con los daños, los incendios, formas hablaba Scott de trabajar despacio, que es una manera de no mostrar, de resistir frente a la disciplina laboral. Todas estas cuestiones lo que nos demuestran, por supuesto, es que existe un desorden social, que existe un conflicto social, que el orden social en el campo es un orden social disputado, que existe malestar social, que es un malestar social y un conflicto social en muchas ocasiones fruto, ¿verdad?, de las transformaciones socioeconómicas, pero también fruto de los nuevos mecanismos de control y de poder del propio Estado, la oposición a la recaudación de impuestos, formas de recaudación de impuestos que se convierten mucho más... el Estado se convierte de alguna forma en más fiscalizador. La oposición al pago de impuestos es una manera de oponerse a esa mayor fiscalización y control del Estado. Lo mismo pasa con el reclutamiento de los mozos. Es una forma de oponerse a los mecanismos de fiscalización y de recaudación del Estado. Son formas de resistencia, son formas de desacuerdo. Más problemático puede ser tratar de acuñar estas formas de prerrevolucionarias, en el sentido que entendamos la revolución como un proyecto alternativo y radical de transformación de la sociedad que procura o que propone conquistar el poder. Tratar de definir estas acciones como primeros episodios de una revolución latente me resultan más complejo a nivel conceptual, a nivel metodológico, porque detrás de estas acciones, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones en las que yo he podido detectar, no hay un proyecto de transformación social radical, ni siquiera hay una intención de conquistar el poder, ni siquiera el poder local, ni siquiera los motines, que son formas de conflicto más abierto que una forma de resistencia campesina, pretende conquistar el poder municipal. Lo que quiere es que se rebaje el impuesto, que se baje el precio del pan, o que sus hijos no cumplan con el servicio militar. Y en el caso de estas pequeñas formas de resistencia campesina, lo que podemos entender, y esto lo entendemos también otra vez en base a los expedientes judiciales, ¿no? Yo me he encontrado en muchas ocasiones cuando se tomaba declaración a estos infractores, ¿verdad?,
infractores de la propiedad, se les toma la declaración y lo que viene a decir es que ellos que llevan toda la vida haciendo eso y que creían que era legal hacerlo como lo habían hecho siempre o lo habían hecho sus antepasados. Y esto es de lo que hablaba Scott, la ignorancia fingida, que creían que estaba permitido, que no sabían que estaban cometiendo un delito. En un entorno, insisto, rural, donde todas estas cosas se saben, se conocen, ¿verdad? Ignorancia fingida también los encontramos en los motines. Cuando llega en todas las poblaciones no había cuarteles o comandancias de la Guardia Civil, ni había jueces instructores. Cuando tiene el motín en una población y a los 2 días llegan los refuerzos, la Guardia Civil o los refuerzos de la Guardia Civil o al juez instructor a tomar declaración y dicen, venga, a ver, le preguntan al juez de paz, al alcalde, al secretario, ¿qué ha pasado aquí? Y te encuentras diciendo, aquí no ha pasado nada. Y ya está resuelto. Porque al día siguiente el juez instructor y la Guardia Civil se va a ir del pueblo. Y al alcalde, al secretario judicial, al juez de paz, le toca convivir con esa población que en multitud se ha amotinado. Entonces, yo creo que son formas de demostrarnos que existe un orden social disputado, de un conflicto social latente. Estas formas en muchas ocasiones, los hurtos o el furtivismo, los comunales, lo que nos dicen es que lo que añoran, lo que demandan es que poder ir a estos terrenos, como habían hecho antes o sus antepasados, para obtener estos recursos, porque era un medio de supervivencia fundamental. Nos están diciendo que las relaciones de producción están cada vez, o están los sectores más vulnerables, cada vez han quedado más atrapadas en unas relaciones de producción en las que única y exclusivamente dependen de su salario, mientras antes tenían otros recursos complementarios. En las épocas de no trabajo podían ir a los comunales, a los bienes de propio, para obtener recursos para la supervivencia. Nos están diciendo que añoran esas formas de recursos. Por supuesto que están condicionando la toma de decisiones. Cuando el alcalde o el propietario de una tierra permite que se vaya a recoger leña, a cazar, cuando el alcalde rectifica la forma de recaudación de impuestos, cuando obliga a los dueños de las tahonas a que rebajen el precio del pan, porque ha habido un motín, porque ha habido hurtos, nos está diciendo que esa forma de expresar la protesta o la resistencia está haciendo política, está condicionando la toma de decisiones. Si estas establecen establecen un poco las bases o los cimientos de una situación revolucionaria, yo creo que es más complejo. Sí, yo la verdad es que comparto la visión de Óscar, precisamente por algunas cuestiones, por ejemplo, por citar algunos casos. Yo lo que creo más bien es que es una oposición al Estado liberal más que unos movimientos prerevolucionarios. Un ejemplo sería, que quizás se nos vaya un poco lejos, durante las guerras de la Convención, en muchas zonas del campo de Francia, lo que había no era una oposición a la revolución o al regicidio, sino una completa oposición a las levas en masa. Fundamental. Lo que hacía era desbarajustar toda la mano de obra y todo el sistema agrario. Y también, Perdona, a las levas y a las requisas de alimentos. Exacto, para alimentar a todo el frente, porque ellos veían como una intrusión de París, del Estado centralista, que estaba haciendo sus guerras, destruyendo su vida. Y en esta visión que tú propones, Rafa, de prerevolucionaria, tampoco no comulgo mucho con ella, precisamente porque aquí entraríamos en esa cuestión, por ejemplo, del denominado trienio bolchevique, ¿no? Uh-huh. Que no es tanto un proceso revolucionario, sino las peticiones de obreros y de jornaleros de una mejora de sus condiciones, pero no en absoluto de la imitación, no sé, del 17. Desde luego, ¿no? Y si la propongo es por recoger esas visiones que hay. Yo desde luego comparto vuestras visiones, faltaría más, y bueno, yo estoy muy de acuerdo, de hecho, en la calificación que después hace Palmer Thompson sobre esa cuestión, ¿no? En economía moral de la multitud, sí, etcétera. De hecho, creo que esa es la visión y es la información que tenemos que manejar para estas cuestiones, que los historiadores conceptualmente tenemos que tratar con mucho cuidado. Entonces, por encaminar ya el final del programa, creo que podemos acabar con una cuestión muy buena y muy rica, que es precisamente esa visión de los métodos, las tendencias, las necesidades y nuevas luchas que tenemos que llevar dentro de la historiografía. Hay algo en lo que me gustaría, en cierto modo, que
que pudieses profundizar o hacer una reflexión, Óscar, no solo para mí, que me interesa mucho, porque es una cuestión que yo me planteo, pero seguramente a Gonzalo también, dado que él maneja más la cuestión de la construcción de los estados-nación, el ejercicio del poder, etc. Es la cuestión de que en casos como el gitano, y no sé hasta qué punto es extrapolable a la cuestión del campesino, en esta visión que tenemos a día de hoy en la historiografía de reducir los discursos y la construcción del conocimiento a partir precisamente de la construcción de los estados-nación, estamos excluyendo a esas formas de actuación social como son los gitanos. Los gitanos son un elemento, podemos decir, transversal y un elemento rupturista con la idea del Estado de Nación, dado que precisamente no se adscriben a ninguno de ellos, aunque desarrollen, como explicaré yo, espero más adelante, desarrollen identidades que comulgan mucho dependiendo de dónde desarrollen su vida, en qué Estado de Nación. Ahora bien, lo que quería era si podías o estabas de acuerdo con que existen elementos como los gitanos, en general diásporas que se reparten por el mundo, y quizá por el campesino entendido como una estructura transversal también a todas las sociedades europeas en este caso, si podemos hablar de la necesidad de romper con la idea del Estado-Nación para investigar elementos que son ineludiblemente transnacionales. Hombre, sería a nivel metodológico sería fundamental. Sería fundamental que entiendo, ¿verdad?, que a veces se impone por propias necesidades o limitaciones en la investigación que nos centremos en objetos de estudio cercanos y viables, ¿no? En este caso la cuestión gitana, en comunidades más o menos asumibles y abordables por su número, por su situación geográfica, pero tenemos que entender, si queremos entender la cuestión gitana, que es una comunidad transnacional, ¿verdad?, con una mayor complejidad, es necesario estudiar todas esas comunidades gitanas, porque supongo que podríamos encontrarnos como que dentro de esta comunidad gitana existen muchas comunidades gitanas, es decir, la existencia de la pluralidad dentro de la comunidad gitana. Esto es quizás una consecuencia de que la identidad la construimos a veces nosotros desde fuera. Quizás ellos no se perciben como una comunidad uniforme, sino dentro de la comunidad hay muchas comunidades con sus particularidades y peculiaridades, y también para entender las diferentes políticas públicas que desde el Estado-Nación, y lo dices bien, desde el Estado-Nación se han hecho respecto a la cuestión gitana, y me parece una idea muy interesante que hayas hablado del Estado-Nación, porque la impresión que yo creo que compartimos muchos historiadores es que el proceso de construcción del Estado-Nación existe un proyecto de uniformidad, ¿verdad? Hay un único camino para la modernización de la sociedad definido por el Estado-Nación. Y en ese camino hacia la modernidad, en el que el Estado-Nación construye, ¿verdad?, los márgenes y también construye las identidades, parecen quedar atrás o excluidos otras comunidades. Por supuesto, el campesinado queda excluido de los caminos hacia la modernización, pero también el gitano parece excluido de sus formas de vida, sus comportamientos, sus tradiciones, sus creencias, parecen quedar excluidas de los caminos trazados por el Estado-Nación, y en este caso, y voy a hacer también una crítica, no solo de los proyectos de Estado-Nación conservadores, sino también de los proyectos de Estado-Nación progresistas, secularizadores, laicistas, donde en muchas ocasiones la cuestión gitana o la comunidad gitana ha sido una cuestión incómoda, cuanto menos. Por tanto, sí, sería un camino de investigación con el que romper esa trayectoria evolutiva, lineal, ese relato progresista que a veces tendemos a contar o a través del que tratamos de entender la historia, ese relato evolutivo y progresista de la historia marcado por los caminos del Estado-Nación.
Pues con esta última reflexión nos quedamos. Agradecer a Óscar que nos haya iluminado con todo este conocimiento, que desde luego somos laxos en ello por el hecho de que existe casi, podríamos trasladar el concepto eurocéntrico a la cuestión de la ciudad, porque todo lo vemos desde ese punto de vista, excluyendo al campo, y dentro del campo excluyendo a estas minorías que, como en este programa nos ocupan, constituyen los gitanos. También agradecer a Gonzalo que nos haya acompañado y profundizado en estas cuestiones. A ustedes decirles, continuamos con el programa, espero les haya servido y nos vemos.